Hoy en día, la Iglesia Católica es la iglesia cristiana más numerosa, con más de 1.200 millones de fieles alrededor del mundo. Se trata de una comunidad cristiana que se remonta a Jesús y a los 12 apóstoles, a través de una sucesión apostólica nunca interrumpida. La palabra católica se deriva del griego católicos, que significa universal. La Iglesia Católica tiene como cabeza al obispo de Roma, el Papa, que recibe el trato honorífico de su santidad. Según el dogma católico, el primer papa fue Pedro. El papa actual es el argentino Jorge Mario Bergoglio, quien escogió el nombre pontificio de Francisco. La Iglesia Católica tiene su cabeza en Roma, donde se encuentra la sede apostólica. Año tras año vemos cómo esta iglesia va creciendo más y más, tanto así que hoy en día el Vaticano, lugar donde se ubica la sede apostólica, es un estado independiente, gobernado directamente por el Papa y estrechamente ligado a la Iglesia. En la Ciudad del Vaticano y en Roma se encuentra la Curia Romana, formada por las instituciones, llamadas dicasterios, que ayudan al Papa en el gobierno de la Iglesia. A pesar de esto, son entidades completamente distintas. Según la doctrina católica, Jesús fundó una comunidad cristiana jerárquicamente organizada y con autoridad, dirigida por los apóstoles, el primero de los cuales era San Pedro. Posteriormente, según los Hechos de los Apóstoles y los primeros seguidores de Jesús estructuraron una iglesia organizada. Sus discípulos comenzaron a dar a conocer las enseñanzas que les fueron encomendadas. A este grupo se les llama comúnmente la iglesia primitiva, pues la conformaban personas que se iban aglutinando en torno a las enseñanzas de los discípulos de Jesús y así sucesivamente. Esta iglesia primitiva vivía y practicaba las enseñanzas dadas a través de Jesús y sus discípulos. Estamos hablando de una época en la cual no existían sacerdotes o líderes cristianos. De hecho, la cristiandad se vivía casi en secreto, ya que era perseguida, y para el Estado romano la creciente cantidad de personas que aceptaban las enseñanzas de Jesús les producía miedo, pues podrían perder el control de sus súbditos. La tarde del día de su resurrección, Jesucristo, apareciéndose a los discípulos, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Esto lo leemos en Juan 20:22. El Espíritu Santo se posó sobre los apóstoles con mayor fuerza aún el día de Pentecostés. De repente un ruido del cielo resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían, posándose encima de cada uno. El Espíritu Santo renovó interiormente a los apóstoles, revistiéndolos de una fuerza que los hizo audaces para anunciar sin miedo: Cristo ha muerto y ha resucitado. Libres de todo temor, comenzaron a hablar con franqueza. Pasaron de pescadores atemorizados a valientes héroes que repartirían el Evangelio por todo el mundo. Tampoco sus enemigos lograban entender cómo hombres sin instrucción ni cultura fueran capaces de mostrar tanto valor y de soportar las contrariedades, los sufrimientos y las persecuciones con alegría. Nada podía detenerlos. A los que intentaban reducirlos al silencio respondían: nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Así nació la iglesia, que desde el día de Pentecostés no ha dejado de extender la buena noticia hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió con fuerza sobre los apóstoles. Así comenzó la misión de la iglesia en el mundo. Jesús mismo había preparado a los 11 para esta misión, apareciéndoseles en varias ocasiones después de la resurrección. Hechos 1:3. Antes de la ascensión al cielo, les mandó que no se asustasen de Jerusalén, que aguardasen ahí, juntos, a la promesa del Padre. Es decir, les pidió que permanecieran todos en un mismo lugar para recibir el don del Espíritu Santo. Y ellos se reunieron en oración con María, en el cenáculo, en espera de este acontecimiento prometido. Hechos 1:14. Permanecieron juntos. Esa fue la condición que les puso Jesús para acoger este don. Presupuesto de su concordia fue una oración prolongada. Así nos da una magnífica lección para toda la comunidad cristiana: rezar, estar cerca de Dios. A veces se piensa que la eficacia misionera depende principalmente de una esmerada programación,
y de sucesiva aplicación inteligente mediante un compromiso concreto. Ciertamente, el Señor pide nuestra colaboración, pero antes de cualquier respuesta nuestra se necesita una iniciativa. Su espíritu es el verdadero protagonista de la Iglesia. Las raíces de nuestro ser y de nuestro hogar están en el silencio sabio y providente de Dios. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su territorio, ni por su lengua, ni por su vestimenta. No habitan en ciudades propias, no usan un lenguaje particular ni llevan un género de vida especial. Su doctrina no es fruto o conquista del talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan, como hacen algunos, un sistema filosófico humano. Viven en ciudades griegas o bárbaras según le ha tocado en suerte a cada uno. Siguen las costumbres de los habitantes de cada país en el vestido, la comida y el resto del vivir. Sin embargo, dan muestra de una forma de vida admirable, y al decir de todos, increíble. Habitan en sus patrias respectivas, pero como forasteros participan en todo como ciudadanos, pero comportándose como extranjeros. Toda tierra extranjera es patria para ellos y toda patria es tierra extranjera. Se casan como todos y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero según la carne. Pasan su vida en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen a las leyes establecidas, pero con el tenor de su vida superan las leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y en todo abundan. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Los judíos los combaten como extraños y los gentiles los persiguen. Sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su hostilidad. Para decirlo en una palabra, los cristianos son al mundo lo que el alma es al cuerpo. Esta en efecto se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en todo el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Así también los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que éste la aborrece. Del mismo modo, los cristianos aman a los que los odian. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, del que no le es lícito desertar. Esta es una carta de un cristiano anónimo del siglo después de Cristo, dirigida a un pagano llamado Diogneto. Describe de manera viva y actual el carácter de la experiencia cristiana, de los orígenes y su procedente contenido de novedad en un mundo en que uno no era cristiano. Ahora, ¿qué entendemos por cristianismo? Entendemos por cristianismo la religión fundada por Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. La persona y las enseñanzas de Jesús son las bases sobre las que se asienta la religión cristiana. Los cristianos consideran a Jesucristo su Redentor y su Maestro, le reconocen como su Dios y Señor y se adhiere a su doctrina. En una hora precisa del tiempo y en lugar determinado de la tierra, el Hijo de Dios se hizo hombre e irrumpió en la historia humana. El lugar de nacimiento de Jesús fue Belén de Judá. La hora cuando reinaba en Judea Herodes el Grande y Quirino era gobernador de Siria, bajo la autoridad suprema del emperador de Roma. La vida de Cristo entre los hombres se prolongó hasta otro momento de la historia. Bien preciso también, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo tuvieron lugar en Jerusalén, a partir del día 14 del mes de Nisán del año 30 de la era cristiana. Caifás desempeñaba el cargo de sumo sacerdote, gobernaba Judea, Poncio Pilato y reinaba en Roma el emperador Tiberio. Jesucristo se presentó a sí mismo como el Cristo, el Mesías anunciado por los profetas y esperado ansiosamente por el pueblo de Israel. En Cesarea de Filipo, ante la diversidad de opiniones que corrían sobre su persona, el Señor preguntó a los apóstoles: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? La respuesta de Pedro fue rotunda: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús no solo no enmendó en una ápice estas palabras, sino que las confirmó de modo inequívoco. No te han revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En la noche de la pasión ante los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín, Jesús declararía abiertamente que era el Hijo de Dios, el Mesías. A la solemne pregunta del sumo sacerdote, la suprema autoridad religiosa de Israel:
¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió, yo soy. Los milagros obrados por Jesús durante los años de su vida pública constituyen el referendo de su mesianidad y confirmaron la doctrina que anunciaban. Esas razones, unidas a la personalidad incomparable del Señor, motivaron decisivamente la adhesión de sus discípulos y en primer término de los 12 apóstoles, una adhesión todavía defectuosa al principio, por parte de hombres que compartían muchos de los prejuicios de sus contemporáneos. Unos hombres cuya mentalidad les hacía difícil comprender la verdadera naturaleza de la misión redentora de Jesús, lo que explica el tremendo desconcierto que les causó la pasión y muerte de su Maestro. La resurrección de Cristo es el dogma central del cristianismo y constituye la prueba decisiva de la verdad de su doctrina. Si Cristo no resucitó, escribió San Pablo, vana es nuestra predicación y vana es vuestra fe. La realidad de la resurrección se les impulsó a estos con el argumento irrebatible de la evidencia. Pero Cristo ha resucitado y ha venido a ser como las primicias de los difuntos. Desde entonces, los apóstoles se presentarían a sí mismos como testigos de Jesucristo resucitado. Lo anunciarían por el mundo entero y resellarían su testimonio con la propia sangre. Los discípulos de Jesucristo reconocieron su divinidad, creyeron en la eficacia redentora de su muerte y recibieron la plenitud de la revelación transmitida por el Maestro y recogida por la Escritura y la tradición. Jesucristo no solo fundó una religión, en este caso sería el cristianismo, sino también una iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Fue constituida bajo la forma de una comunidad visible de salvación a la que se incorporan los hombres por el bautismo. La iglesia está cimentada sobre el apóstol Pedro, a quien Cristo prometió el primado. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y se lo confirmó y confirió después de la resurrección. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. La iglesia de Jesucristo existirá hasta el fin de los tiempos, mientras perdure el mundo y haya hombres sobre la tierra. La constitución de la iglesia se consumó el día de Pentecostés, y a partir de entonces comienza propiamente su historia. La Edad Media es una de las etapas más fascinantes de la historia, un periodo que se caracteriza fuertemente por la existencia del sistema feudal o feudalismo, un mundo de nobles, campesinos, tributos, vasallos, feudos y monarquías debilitadas. Pero más allá de esto, el mundo medieval estuvo dominado por la Iglesia católica o cristiana. De hecho, podemos decir que la Iglesia católica tuvo influencia en todos los órdenes de la vida de la Edad medieval, y ningún sector de la sociedad se mantuvo ajeno a dichas influencias. Diferentes circunstancias con las que explica su influencia, como el hecho de que fue la época de mayor esplendor de la Iglesia, y en concreto de la Iglesia católica, ya que ésta tenía mucha influencia sobre la sociedad, aunque existían otros credos. Es un periodo de la historia en el que en reinados y territorios europeos nació un nuevo concepto de unión, la cristiandad. La cristiandad vivió una etapa de gran influencia, aunque se vio profundamente afectada cuando en el año 1054 los obispos bizantinos negaron la autoridad del Papa, provocando el llamado Cisma de Oriente. Desde entonces, el mundo cristiano europeo se dividió en dos. Oriente optó por la Iglesia griega ortodoxa, mientras que Occidente se mantuvo fiel a la Iglesia católica romana, como se conoce todavía. En Occidente, la Iglesia se vinculó estrechamente a la sociedad feudal. La misma Iglesia era un gran poder feudal, pues poseía la tercera parte de la propiedad territorial del mundo católico, y entre otras cosas tenía derecho al diezmo, que era la 10ª parte de las cosechas de toda la gente. En la Edad Media, la Iglesia cristiana tuvo un rol decisivo. Fue la única institución que logró ejercer su poder a lo largo de una Europa fragmentada políticamente.
La vida cotidiana en la Edad Media y la forma de pensar de nobles y campesinos estaban muy influenciadas por los principios y creencias de la Iglesia cristiana. Así, las acciones de la gente se hallaban estrechamente ligadas a las normas religiosas. La Iglesia era al mismo tiempo el centro de la vida intelectual. Desde este rol preeminente posibilitó el afianzamiento de una particular interpretación del mundo, diseñado y ordenado según los designios de Dios. Se cristalizó hacia una mentalidad medieval basada en preceptos religiosos que perduró durante siglos. La Iglesia en la Edad Media tenía mucho poder. Esto se debía a su enorme riqueza, a su clara organización y a su importancia cultural, que se contraponía al desorden, la ignorancia y la violencia de la sociedad feudal. Todos los miembros de la Iglesia conformaban el clero, que se dividía en dos: el clero secular y el clero regular. El jefe espiritual de todos era el Papa. El clero secular. Con el nombre de clero secular se designaban aquellos miembros de la Iglesia que vivían en el mundo, mezclados con los laicos, el Papa, los arzobispos, los obispos y los párrocos. Los párrocos se hallaban al mando de pequeños distritos llamados parroquias. Varias parroquias formaban una diócesis, cuyo jefe era un obispo, y varias diócesis formaban una arquidiócesis, dirigida por un arzobispo. El clero regular. A diferencia del clero secular, sus miembros optaron por aislarse del mundo y vivir en monasterios regidos por un abad. Seguían además unas reglas específicas. Durante la Edad Media, el papado, a través del poder civil de los distintos territorios, trató de luchar contra cualquier atisbo de heterodoxia que se detectara. Los principales movimientos heréticos durante la Edad Media fueron el priscilianismo. El priscilianismo fue un movimiento religioso que se originó en el siglo IV, que recibe el nombre de su principal predicador, Prisciliano. Esta corriente surgió como un rechazo a la creciente riqueza y relajación de costumbres que presentaba la Iglesia de Roma y defendía que la Iglesia debía volver a la pobreza. Segundo, tenemos el adopcionismo. La idea que defendía al adopcionismo era que Jesús no era un ser divino desde su origen, sino que había sido adoptado por Dios para actuar como su hijo en la tierra. Aunque las teorías adopcionistas en general fueron perdiendo fuerza a medida que los sucesivos concilios decidieron que la encarnación de Dios era la teoría ortodoxa reconocida por la Iglesia, pero otras teorías muy relacionadas con esta idea conocieron una gran fuerza hasta bien entrado el siglo VI. Los cátaros o albigenses. Los cátaros defendían que el mundo estaba compuesto por una realidad dual, el mundo físico, creado por el demonio o el diablo, y el reino de los cielos o de Dios, que se encontraba más allá de los límites del ámbito material. Para ellos, el alma era el único elemento sagrado del ser humano, considerando el cuerpo como una vestidura terrena a la que no debía darse importancia. Tomando el alma como elemento principal y negando todo el contacto posible con el mundo material, los cátaros practicaban el ascetismo y una severa abstinencia de todo lo terreno. Negaban los sacramentos y crearon una organización propia, ajena a la Iglesia, y en buena medida también el resto de la sociedad del momento. Los husitas. La última de las grandes herejías medievales antes de la llegada de los movimientos protestantes fue la de los husitas. La llamada Iglesia husita surgió en Bohemia en el siglo XV y recibe el nombre de su principal ideólogo, Juan o Jan Hus. Jan Hus, vinculado a la Universidad de Praga, defendía que la Iglesia se había apartado hacia muchos de los preceptos de la Biblia,
que se había convertido en una autoridad terrena rica y degenerada, y que la única autoridad a la que debía obediencia era la del libro sagrado. En el siglo XI, el clero regular reaccionó en contra de la relajación de las costumbres de la Iglesia y del poder de los laicos sobre ella. El movimiento monarcal fue reformado por dos conventos benedictinos. La primera reforma partió de la abadía de Cluny, fundada en el año 910. Los monjes de Cluny optaron por la protección exclusiva del Papa y reforzaron la autoridad del abad. Bajo estas reformas nació la orden cluniacense, que se extendió con rapidez en Europa. En su momento de máxima popularidad, a comienzos del siglo XII, poseía cerca de 1500 monasterios, todos ellos bajo la autoridad del abad de Cluny. La orden cluniacense fue esencialmente una orden aristocrática, pues la mayoría de sus monjes eran miembros de la nobleza. Quizá por ello, el trabajo manual ya no se consideró una ocupación adecuada y fue sustituido por una elaborada liturgia, que ocupaba la mayor parte del tiempo de los monjes. Hay que añadir que esta organización se basó en la idea feudal de jerarquía. La idea que había detrás de la reforma cluniacense era la de volver a la esencia original del monacato, luchar contra la relajación de costumbres que se podía apreciar en distintos ámbitos religiosos y también conseguir una cierta independencia frente a los poderes políticos del momento, especialmente de los señores feudales y de los obispos de la región. Una segunda reforma que partió del monasterio de Citeaux, también en Francia. Su promotor fue San Bernardo de Claraval. En busca de una vida más recluida y estricta, los cistercienses fundaron su propia orden, la Orden Cisterciense. Se propagó por Europa en el siglo XIII y su expansión también fue espectacular. Surge en buena medida como reacción ante la importancia y riqueza que había alcanzado los monasterios cluniacenses y de nuevo trata de luchar contra el alejamiento que se había experimentado del ideal de vida monástico, volviendo a las raíces del monacato. Finalmente, con las reformas eclesiásticas, la Iglesia Católica alcanzó un poder supremo en el siglo XII. Su triunfo se debió también a la ola de fervor cristiano que envolvió a las clases más humildes. La fe se fundaba en la esperanza de una vida mejor, la veneración a la Virgen, a los santos, a las reliquias que, según se creía, podían obrar milagros y difundió por toda la cristiandad. Por otro lado, la Iglesia orientaba a sus feligreses, evitando que cayeran en herejías o falsas creencias. Para conseguirlo, contaba con dos poderosas armas, la excomunión y la Inquisición. También una de las manifestaciones del apego de la sociedad feudal a las creencias religiosas fueron las peregrinaciones. Viajes que los fieles, tanto ricos como pobres, realizaban a pie a diferentes santuarios religiosos y que duraban meses o años. Los centros más importantes de peregrinación fueron Roma, capital espiritual de la cristiandad, Jerusalén, a donde se hallaba el Santo Sepulcro, y Santiago de Compostela, donde se creía que estaba enterrado el apóstol Santiago. Los cristianos peregrinaban por causas muy diversas. Algunos cumplían penitencias o una promesa, otros buscaban la purificación y otros lo hacían por curiosidad o por el deseo de comerciar en lugares a los que llegaban los peregrinos. Bueno, aquí nos encontramos con el profesor Fidel Morales para hacerle una entrevista acerca de la iglesia. ¿Cuál considera usted que fue el hecho que inició la Iglesia Católica? Bueno, sin duda lo que dio inicio a la iglesia fue la
venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Virgen María. Considero yo que en ese momento el grupo de los apóstoles recibió el poder, la fortaleza, los dones para predicar, y prácticamente ese es el momento como de inicio de la iglesia. Lógico que eso tiene su antecedente en la predicación de Cristo y en la muerte y resurrección de Cristo en toda su vida. Ahí él preparó la iglesia, pero fue en Pentecostés donde la iglesia tuvo su nacimiento. O sea, para usted el Pentecostés viene siendo el auge de la iglesia. Digamos el inicio, porque ¿Cuál será el auge? el auge de la iglesia históricamente fue en la Edad Media, cuando toda Europa se volvió cristiana católica. Entonces fue como el auge, es decir, cuando más floreció la iglesia y se construyeron catedrales inmensas, templos en todas las ciudades, bueno, en fin, la iglesia tenía hasta el poder político. ¿Fue solo Jesús quien destacó en esa expansión o alguien más? No, sin duda que Jesús eso es la base de la iglesia, la piedra angular, como decimos, la piedra angular de la construcción. Pero después están los apóstoles. Pablo fue un predicador inmenso. Pablo fue por todo el mundo conocido en ese momento. Recorrió hasta Roma. Pedro también. Entonces, y después los mártires, los santos y tantos que han predicado la palabra de Dios. ¿Qué consejo nos podría dar usted para que nosotros, no solo como jóvenes, sino como personas, podamos seguir con la expansión de la Iglesia Católica? Bien, yo pienso que lo más importante es que nosotros sintamos un compromiso con la iglesia, un compromiso de acción evangelizadora. Es decir, nosotros no somos miembros de la iglesia como los que pertenecemos a un club donde nos gozamos de unos beneficios, sino somos miembros de la iglesia en cuanto tenemos una misión y asumimos esa misión. Entonces esa misión es la que le da sentido a la vida de uno. Puede que uno no esté de pronto de acuerdo con esto de la iglesia, con lo otro, pero lo importante es que uno sienta que está cumpliendo una misión en favor de los demás, y esa misión lo hace sentir a uno parte de la iglesia. En ese momento uno es un seguidor de Jesús mientras cumple una misión. Si usted no cumple ninguna misión, mal haría decir yo soy iglesia. ¿Cómo usted piensa que podemos descubrir cuál es nuestra misión? Bien, yo creo que la misión siempre viene como un llamado de Dios, y nosotros descubrimos el llamado de Dios primero escuchando la palabra de Dios, viviendo un poco la fe, participando en la Santa Misa, interesándonos por las cosas de Dios y por el proyecto de Jesús. Cuando uno descubre el proyecto de Jesús, uno está ante una perspectiva. Estoy con Él, o más bien me quedo en la comodidad de mi vida tranquila. Y eso hace que se despierte en uno esa respuesta positiva. La vocación la descubre cada uno, pero es Dios el que llama. Muchas gracias. Muy bien. Gustavo, y vamos a preguntarle sobre la expansión de la Iglesia Católica. Hermano, ¿cuál usted cree que fue el hecho que inició la Iglesia Católica? ¿Cuál es el hecho que inició la Iglesia Católica? Yo creo que la venida de Jesús, todos sus testimonios, sus milagros y su transformación social. Ese es el hecho que inició la resurrección. ¿Cuál es el mayor auge que ha tenido la Iglesia Católica? El mayor auge que tuvo, sin lugar a dudas, fue la Edad Media, donde el poder político se fusiona al poder religioso y pues la Iglesia toma el poder completo de la sabiduría, el poder del asesoramiento de reyes y demás. Entonces, en la época medieval, el medioevo, pues fue el momento de mayor cumbre de la Iglesia, de poder. ¿Fue solo Jesús quien destaca en la expansión de la Iglesia Católica o también hay otro? Bueno, yo creo que primero Jesús no destaca en la expansión de la Iglesia Católica porque pues él hizo su movimiento, la gente con la que quería vivir y nada más hasta ahí, ¿no? Los apóstoles, que serán los misioneros, los grandes misioneros, serán ellos, y los que expandan a la iglesia serán ellos. El testimonio de las comunidades será muy importante. Entonces yo creo que es un cúmulo de gente al cual no le podemos poner como un solo nombre. Nosotros, no como jóvenes, sino como personas en general, ¿cómo usted cree que podemos ayudar a esa expansión de la Iglesia Católica? Yo creo que haciendo lo que se hizo en los inicios, dando un testimonio profundo y fuerte de amor a Jesús y creencia en la resurrección. Muchas gracias.
en la cual se hizo famosa la religión católica, un punto de partida para el cual la religión católica se expandiera también. El punto de partida, la aceptación de María al ángel enviado por Yahvé para que las escrituras se cumplan. En el momento en que María le dice sí al Señor y el Espíritu Santo la llena de gracia, en ese momento comienza. Eso es lo que estamos a punto de celebrar, la Navidad, el inicio digamos, que revolucionó todo, ¿no? La revolución del amor. Es la misma vida de Jesús. El auge de la religión católica. El auge de la religión, Jesús da la vida por nosotros. Dentro de la pasión, de la muerte, la resurrección, la llegada del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, donde el Espíritu de Dios llega a los discípulos, a los apóstoles, y comienza la predicación por todos los lugares del planeta. Esos son los momentos más cruciales y los vamos celebrando en todo el año litúrgico, ¿no? Ahora acabamos de pasar el martes 8 de diciembre, el día de la concepción de María. Luego pues, vendrá Navidad, el 25 de diciembre, viene el día de la Epifanía, el 6 de enero, y luego una serie de sucesos que van narrando la vida de Jesús y que nos invitan a todos los católicos a vivir en Jesús, ¿no? A través de la oración, a través de los sacramentos, de asistir a misa, ¿no? De nada nos sirve ir a misa si no nos confesamos y nos comulgamos. Que la parte medular de la Santa Misa es precisamente ese sacrificio que le ofrecemos a Dios, el recibir a Jesús en la Eucaristía. Ese es el momento más importante, más crucial para nosotros los católicos. Históricamente, como el emperador Constantino, con el edicto de Milán de 313 después de Cristo, se instituye a la religión cristiana como una religión oficial para el Imperio Romano. Recuerden que Roma antes de eso era una Roma, tenía otro tipo de dioses, tenía otros tipos de creencias, pero con ese edicto de Milán, como que se da una formalidad a la Iglesia católica, a la Iglesia cristiana católica. Luego pues hay una serie de despliegues que se dan en la Edad Media, enfrentamientos de ejércitos cristianos católicos con otros, como por ejemplo las cruzadas, que fue la defensa de la fe católica, la defensa de la fe contra las herejías, ¿no? No solamente las herejías se dieron en la Edad Media en Europa, sino que comienzan ya en la misma época del Imperio, y comienzan a aparecer sectas, comienzan luego en la Edad Moderna a aparecer religiones que no están de acuerdo con la doctrina católica, y comienzan a aparecer estas otras religiones protestantes, ¿no? Algo que a mí por lo menos me ha llamado la atención ha sido este último siglo que pasamos, que fue el siglo XX, donde se ve un sinnúmero de apariciones
que se hizo en el siglo XV, cuando España conquista y coloniza lo que es ahora América Latina. Llegan comunidades religiosas. Hoy también el Papa Francisco, al igual que el Papa Juan Pablo II, nos invita a nosotros los cristianos a evangelizar, a llevar la palabra de Dios en comunidades, en pueblos, donde algunas veces es muy difícil tener un sacerdote. Hay sacerdotes que tienen que salir de las parroquias de las ciudades e ir a zonas rurales donde el acceso es difícil. Muchos misioneros han tenido que, por ejemplo, recordamos entre ellos a Monseñor Elías Proaño, por ejemplo, que hizo, que evangelizó y que hizo misiones con las comunidades indígenas de la Sierra Ecuatoriana, ¿no? Otros, como Monseñor Oscar Romero en Centroamérica, su propia vida por la evangelización. Lo mataron, los comunistas lo mataron. Entonces, creo que el mensaje va por ahí. Históricamente, la misma historia nos hace entender de que esa iglesia fundada por Jesús y que ha sido iluminada por el Espíritu Santo, a pesar de los errores que se cometieron en la Inquisición, errores que se cometieron en las cruzadas, a pesar de eso, a pesar de ello, a pesar de esos errores, la iglesia está viva y la iglesia somos nosotros. Ahora, nosotros como jóvenes, ya no, tal vez no somos misioneros ni personas que pasamos constantemente en la iglesia. ¿Creen que como jóvenes nosotros podríamos aportar para que la religión católica se siga expandiendo y tal vez ustedes también como autoridades ayudar a sus alumnos a que ellos como que tengan mucha más fe, siendo mucho más fe en un colegio católico? ¿Cómo podrían ayudarnos a nosotros y a ustedes mismos educando por ejemplo? Bueno, nosotros los docentes buscando nuevas estrategias metodológicas, porque hay tantas cosas en el mundo de hoy, el demonio está metido en las cosas materiales, en la tecnología, en las vanidades. No estoy totalmente en desacuerdo con los sistemas neoliberales, sistemas de mercado, pero porque también la tecnología podemos evangelizar en Facebook, en el Twitter, poniendo mensajes evangélicos, bíblicos. Los docentes, los centros educativos, buscar nuevas estrategias, ser más didácticos. Los maestros debemos ser alegres. Se terminó la época en que el maestro tiene que entrar con un palo, que tiene que entrar con la cara de ogro para imponerse, porque eso aleja a los jóvenes de la fe católica. Yo creo que esa es debemos prepararnos en ese sentido, ser modelos para los jóvenes. Si bien es cierto, en el Ecuador existe libertad de culto, pero nosotros como colegio católico impulsar bastante la oración. Yo creo que la oración es el secreto. La asistencia a misa, el respeto, la reverencia en la misa, el hacer una debida genuflexión, una señal de la cruz. Esas cosas hay que hacerlas desde los más pequeñitos, ayudando a que los padres de familia asistan a nuestras escuelas para padres y también guiarnos en la fe, que la fe es como el granito de mostaza, ¿no? Es pequeñito, pero cuando le vamos poniendo agua, le vamos ayudando a crecer a esa plantita, se hace un árbol frondoso. Nuestra fe es así, y nuestra fe hay que educarla desde niños, poco a poco, y nosotros siendo modelos para los jóvenes. Nosotros como docentes, acompañar a los jóvenes, acompañar a la misión. Cuidado que no solo debemos quedarnos en un acto social, es llevarle regalo a los pobres y ya, es llevarle comida a los pobres y ya, sino hacer un acompañamiento, ¿no?
un verdadero acompañamiento que va de la mano con la oración y con los sacramentos. Si estamos convencidos de eso, va a ser Cristo quien obra en mí. Si yo comulgo, si yo me confieso, si yo hago oración, si yo leo la Biblia, si pongo en práctica lo que dice el Evangelio y lo que dice las Escrituras, la gente observa eso. Y eso es ser cristianos felices. Lo resumimos entonces. Para los docentes, buscar nuevas estrategias y educar en la fe. Y para los jóvenes, pues acompañarlos, desprendernos un poco del materialismo del mundo que nos está alejando de Dios. Miren cómo está el planeta. El Papa acaba de pronunciarse hace ahora poco sobre los derechos que tenemos con el planeta. Así que yo creo que eso es más. Y algo que dijo hace ahora poco, ser alegre. El cristiano tiene que ser alegre. Solo así cambiaremos este mundo. Oración. Y yo, bueno, también quería agregar algo que era el amor a María. El amor a María es algo que nos ayuda a ver las cosas de manera más clara. Entonces muchas veces dejamos de lado el hecho de que María se encuentra presente, ya que en Navidad siempre nos hablan de que la venida de Jesús, que Jesús esto, que Jesús lo otro, pero dejamos de lado a otras personas que fue importante para que Jesús viniera al mundo y que tal vez se expandiera también de esa forma. Así es. María es la persona en quien Dios le da su todo, ¿no? Entonces, María es una amiga de Dios que confía plenamente, es una persona muy, muy especial, ¿ya? Porque ella es la que ayuda a que el plan de Dios se cumpla y nos sigue acompañando. Las apariciones en el siglo XX nos lo dicen todo, ¿no? Los mensajes de Fátima, los mensajes de Medjugorje, siempre nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que ese es un tercer elemento de cómo ir fortaleciendo nuestra fe católica. Muy bien. Estamos en el doctor Rómulo y vamos a hacer una entrevista acerca de... Queríamos saber, profesor, ¿cuál cree usted que fue el punto que hizo que se expanda la religión católica? El mundo entero. Y el mundo entero está precisamente en la forma de ser religioso. Aplicó cuando era organizado, aplicó como tal, como una voluntad más, siempre aprendiendo la gente. ¿Y cómo cree que nació ese sentimiento de seguir a esa religión especialmente? Pero de parte de la gente. Precisamente la forma como inspiró al resto de gente, especialmente porque hubo mucha gente realmente que estaba siguiendo el pero bueno, solamente dos de ellos que estuvieron de acuerdo con la convención de él. Dos eran gente sencilla, gente que no estaba escrita al parecismo ni ninguna otra cosa, sino era gente trabajadora, lo normal de la gente, pero le exigieron tanta confianza que le exigieron un Ya, y la última sería, ¿cómo cree que usted hoy en día podría, los jóvenes o cualquier persona, ayudarse a seguir expandiendo esta religión? En el momento que nosotros tengamos un convencimiento total de la verdad, con una vivencia en esa verdad. Si no poseemos la verdad de que no la vivimos, es muy difícil transmitir lo que nos ha pasado. Esa es la razón por qué el cristianismo, el catolicismo, no
no va muy bien establecido, porque los creemos católicos cristianos no convencemos a la gente realmente a través de nuestras obras y nuestra realidad. Bueno, eso era. Muchísimas gracias. A la orden. De todos modos, la Iglesia Católica ha tenido altas y bajas, pero lo más importante que hay que recalcar es que se ha mantenido en pie a lo largo de los años.